foi o peor momento, creo que tes contado, non? O peor momento foi cando executaron a José María. Cando vexo que sentan nun sillón parecido a este, un pau atrás, cunha argolla, ven o verdugo, a cara tapada, toma a medida, fai un risco onde para poñer a argolla máis arriba ou máis abaixo, según a estatura para que lle clase. Engrasouna e despois volveu marchar o verdugo. Soupemos cando mataron porque, bueno, pues, dixo viva Rusia, viva a República. Bueno, mañana tendremos ocasión de escuchar ese emocionante testimonio de Camilo de Dios, que acaba de ser elegido republicano de honra. Será, como decimos, en el programa de mañana. De momento, en el de hoy vamos a continuar analizando las cosas y las sorpresas que nos depara la vida, deteniéndonos en la prisión en la que en estos momentos se encuentran dos personajes, paradójicamente sin los cuales ni la infanta Cristina se hubiera sentado en el banquillo de los acusados, ni los bancos estarían suprimiendo las denominadas cláusulas suelos. Jorge Gurriarán, muy buenas noches. Muy buenas Menuda noches. paradoja. Bueno, sí, paradoja escandalosa, naturalmente. A mí me parece que esta, aparte de que nos sorprende a todos, pero a mí se me ocurren dos cosas como consecuencia de esto. Una, la decepción que supone para mucha gente que veía, independientemente de que no sabíamos lo que son, etcétera, etcétera, veían, pues, en fin, una acción de limpieza contra la corrupción en Manos Limpias y en el tema de los bancos, Ausbank, ¿no? Bueno, y que al final resulta que su juego consiste con todo este tinglao, es tremendo. Y la segunda cosa es, ¿por qué sale este tema ahora? Y entonces yo lo relaciono sin duda alguna por una acción, acción-reacción, una acción de signo contrario. O sea, no cabe duda que el tema de la infanta, sin duda alguna, ha movilizado muchos intereses y mucha gente, porque claro, que se junte el interés del fiscal, que no hace de acusador, sino de defensor, el interés de la abogada del Estado, que plantea la cuestión de que la Hacienda no somos todos, sino que eso es una publicidad, y que se junte encima que la abogada defensora, que es la contratada o encargada por Manos Limpias, algo tiene que haber. Bueno, estamos hablando ya, se ha deducido de esa prisión en la que se encuentran tanto el responsable de Ausbank como el de Manos Limpias. Va a ser uno de los asuntos de esta noche. Lo vamos a tratar también con Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Muy buenas noches. José Luis Barreiro Rivas, muy buena noite. Carlos Aymerich, muy buena noite. Y vamos a saber, como decíamos, las últimas novedades. Ausbank, esa asociación que en teoría trataba de proteger los derechos de los consumidores. Es cierto que gracias a su intervención los bancos tuvieron que acabar con las abusivas cláusulas suelo, pero se sabe, se tienen indicios suficientes como para que hayan sido enviados a prisión su responsable, que todo lo que hacían tenía un objetivo: chantajear a las personas que no aceptaban sus condiciones. Uno de los empresarios presuntamente extorsionados cuenta cómo actuaba Pineda. Todo empezaba con una llamada telefónica. Que dice bueno, que representa a los consumidores y tiene un problema con un consumidor. Nos reunimos, entonces, resumiendo, todos los bancos tenéis, pensando que yo era un banco, vergüenzas que esconder, entonces yo soy vuestro defensor. Total, como tienes 500 oficinas, resumiendo, 300.000 euros al año, que era lo que tenía que pagar yo por protegerme él. Digo, bueno, pero es que yo no tengo vergüenzas. Y dice tal cual: mira, si no las encuentro, me las invento. Decía él: es mi profesión, vivo en los juzgados, me dedico a esto hace 20 años. Voy a por ti, te hundo, si no pagas, te hundo. Este empresario apoya su relato en una grabación, la hizo en un hotel. Pineda regateaba la mordida. Pero intentemos redondearle, no hablemos de 10, de 15, de 20, redondeemos a 6.000 euros. Para mí 6.000 euros, no sé si la unidad de valor es 10, pues es la otra, 60, pero si es 50.000... Ahora el juez Pedraz, en su auto, recoge casos de otras presuntas víctimas que pudieron ser acusados por Manos Limpias a instancias de Luis Pineda, como el presidente de Unicaja en el caso de los ERE o el portavoz de Facua en un caso de facturas falsas. Y se pone claramente de manifiesto, se constata que era una campaña de difamación por parte de Manos Limpias ordenada por Ausbank. El magistrado de la Audiencia Nacional dice que Pineda y Bernard actuaban como una organización criminal y por eso los ha mandado a prisión.
Bueno, una organización criminal de la que enseguida vamos a saber más detalles, los ha estado investigando Pablo Carballo, pero os pido vuestra opinión. Estamos hablando de una organización criminal, según el punto de vista de Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, que se dedicaba a esto durante años, porque lo llamativo es que hayan llegado hasta aquí, ¿no, Roberto? Sí, vamos a ver. A mí hay una cosa que me produce un estupor. Yo he de comenzar diciendo que yo nunca he sentido simpatía por Manos Limpias, nunca. No solo por el hecho de que se vinculaba a Manos Limpias, esta vinculación con la extrema derecha es reiterada, ¿no? Su principal dirigente era una persona claramente vinculada a la extrema derecha, sino por el hecho de que la forma en que Manos Limpias se personaba, ejercía la acción popular, siempre me ha parecido que era una forma exagerada de hacer justicia. Yo creo que la acción popular hay que regularla de otra manera, pero en fin, este es otro tema. ¿Qué es lo que produce estupor? ¿Y qué es lo que acerca la realidad del país a la realidad de un país bueno, donde la corrupción se había convertido en un elemento, diríamos, estructural, que es Italia, ¿no? No solo el hecho de que haya una organización criminal, presunta organización criminal, que se dedique a delinquir, extorsionando a las personas, sino el hecho de que lleven haciéndolo varios años sin que sepamos nada. Porque han sido muchos los extorsionados, han sido presuntamente extorsionados las personas. ¿Cómo es posible que nadie lo haya puesto en comunicación de la policía o del fiscal? O sea, es que los mecanismos de protección del Estado de Derecho, que son muy potentes, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, la prensa, no sirven para nada. Es decir, es algo que pone los pelos de punta. E insisto, esto a donde nos lleva es a la situación de, diríamos, de podredumbre que caracterizó la situación de Italia antes de la voladura de la República. La italianización. Exactamente, de la que venimos hablando. Tú sabes que yo he hablado muchas veces de esto, porque insisto, bueno, que haya un grupo de individuos que se dedican a extorsionar, que montan una organización criminal para dedicarse a la extorsión, es una cosa perfectamente posible. Pero que puedan actuar impunemente durante años, que puedan acabar siendo la pieza que explica la acusación de la infanta, y que sean los únicos acusadores. O sea, es una cosa realmente que pone los pelos de punta. Es cierto que había sospechas sobre el talante, claro, y la actitud de estos personajes, pero que es cierto que llevaban años actuando. Y dabas tú una clave, Roberto. En el caso de Manos Limpias, pieza fundamental para que se produjera la imputación y posterior juicio de la infanta. ¿No hay una reflexión que hacer por parte de los demás, del sistema, digamos, de los protagonistas del sistema que no estaban donde tenían que estar? A ver, yo primero no tenía esa confianza que decía Roberto que tampoco tenía, por una razón muy elemental que aplico siempre. La sociedad, la realidad no es maniquea. Y cuando se divide en personas que son tan buenas, tan buenas, tan buenas que solo persiguen la justicia, y personas que son tan malas, tan malas, tan malas que delinquen por profesión, eso está equivocado. Ese análisis está equivocado. Y por tanto, esas asociaciones que dedican toda su vida a resolver el problema para que se haga justicia en España, pues no es así. Pero yo creo que aquí tenemos, con independencia del asco que produce el hecho de que la corrupción, de que lo óptimo se corrompa y produzca esta situación pésima, claro, es que es una cosa realmente espeluznante, ¿no? Yo creo que hay que analizar una cosa, que es en qué contexto se produce, y diré dos cosas muy rápidas. La primera se produce en un contexto de uso abusivo, extraordinariamente abusivo, disparatado de la cuestión penal, del derecho penal. De tal manera que, en este momento, para meter a cualquiera, de cualquier manera y con cualquier argumento, en un lío del que no puede salir, sea el jefe del Estado o sea el último mono de la baraja, si es que hay diferencia entre el último mono de la baraja y el jefe del Estado, lo acusas penalmente y tiene un problema. Y por tanto, es facilísimo delinquir en un sitio donde el juez está dispuesto a escuchar siempre al que acusa y nunca al que se defiende. De tal manera que el hecho de que te acusen en España es indicio clarísimo de que eres un delincuente. Y por tanto, en este contexto pueden surgir este tipo de asociaciones. Y la segunda es la desconfianza general que hemos desarrollado frente a todo lo que significa poder institucional. El obispo, a lo mejor es que se lo ganó a pulso, el poder institucional. No, yo creo que no. Yo creo que nos hemos enloquecido entre todos. ¿Qué pasó? Vamos a ver, volvamos al tema de la infanta y termino. En el tema de la infanta, cuando se habla de lo de si Hacienda somos todos o no, se está planteando una cuestión muy elemental, y es ¿quién tiene legitimidad para defender a Hacienda? Y las tres juezas o las dos juezas que presiden el tribunal aceptan un argumento disparatado
a la filosofía, no al argumento, a la filosofía de un argumento disparatado, enloquecido, que es lo de que Hacienda somos todos. En función de lo cual, cualquiera puede ir a defender a Hacienda contra el abogado del Estado y contra el fiscal general. Contra el fiscal del Estado. Contra el criterio de Hacienda. Y contra el criterio de Hacienda. E, por tanto... O problema é que nin o fiscal, nin Facenda, nin o abogado do Estado defenden o que teñen que defender. Un momento. A ver, Entonces, para que remate José Luis. cuando lo que acaba sucediendo aquí es que se le da toda la credibilidad a Manos Limpias y se le quita toda la credibilidad a Hacienda y a la Fiscalía y a ¿cómo se llama?, a la Abogacía del Estado. Y claro, el resultado es esto. A ver, de todas maneras, enseguida Pablo nos va a contar. Estamos señalando dos casos concretos, que es el procesamiento de la infanta Cristina y las famosas cláusulas suelo. No es un asunto menor tampoco. Pero yo preguntaba a Carlos, te veía cabecear, no estabas muy de acuerdo con el argumento de José Luis, pero también preguntaba por qué ha pasado con los que tenían que estar aí. Bueno, vamos ver, eu creo que nos últimos tempos estamos asistindo a algo que desminte. Xa por empezar, o que estaba dicindo Mariano Rajoy, de que iso de que a corrupción é algo individual, puntual, bueno, pois xa debería dimitir, porque dixo que el só dimitiría se alguén nomeado por el bueno, pois agora xa temos a Soria, etc. É dicir, estamos diante dunha corrupción sistémica e que, como sucede nos peixes, verdade, comeza pola cabeza. O peixe comeza a podrecer pola cabeza, pois aquí eu creo que a corrupción está concentrada tamén na cabeza. Manos Limpias, que agora está caíndo, igual que Aznar, que agora está caíndo, antes prestaron grandísimos servizos ao sistema. Manos Limpias foi utilizada, lembrémolo, esa o sabíamos daquela, verdade, hai 14 anos, que era de extrema dereita, que non era exactamente un sindicato, foi utilizada contra nunca máis polo goberno do Partido Popular. E daquela non había ningún problema. Que sucede? Que, claro, crearon ese monstruo e agora se lle foi das mans. E cando xa empeza a tocar o que non debe, acaban con el. E con Ausbank, supoño que sucederá algo similar. Eu creo que estamos asistindo a unha loita de poder dentro desa cabeza corrupta do sistema. O propio Aznar agora se ameaza con demandas e tal. Claro, que sucede? Que eles ocuparon un espazo que bueno, o que o sistema institucional funcionase ben debería estar ocupado. O fiscal non debe actuar como abogado defensor da infanta. O fiscal debe defender a legalidade e o interese xeral. O abogado do Estado debe defender a Facenda. Facenda non debe actuar, verdade, defendendo a familia real, debe actuar defendendo os recursos que sí que son de todos, claro que son de todos. E eu o que me temo... eu o que me temo, porque xa escoitei algunha opinión nese sentido, de que agora isto se vai a utilizar, se o intentou Gallardón, para acabar coa acción popular. Sí, a proposta de modificación da acción popular efectivamente está encima da mesa nestes momentos. Claro, pero entón iso, coa fiscalía que temos, coa axencia tributaria que temos e coa abogacía do Estado que temos, suporía a impunidade para determinados crimes. Deixadme, porque efectivamente estamos falando de un asunto maior, porque efectivamente a consecuencia da situación na que se atopan os fundadores de Manos Limpias e de Ausbank é ese debate sobre a necesidade de modificar a acción popular, que de algún xeito ti me parece que deslizabas, lo que está sucedendo con quen se presenta, quen se pode presentar como acusación particular. Pero como decíamos, Ausbank e Manos Limpias levan xa bastante tempo entre nós facendo cousas distintas, por se alguén non lembraba detalles e procesos nos que interviron estas dúas asociacións. Aquí está Pablo Carvalho. Sí, bueno, Manos Limpias, vamos a empezar por ahí. Ya el nombre parece una paradoja, ¿no? Por lo menos a día de hoy, lo de Manos Limpias. En el epicentro, lo apuntaba antes Roberto, está ya en prisión Miguel Bernat, abogado falangista proveniente de la extrema derecha que incluso llegó a concurrir a unas elecciones. Año 1994, está en esta lista, es el número 6 de la candidatura del Frente Nacional a las elecciones europeas, candidatura que encabeza el ultraderechista Blas Piñar. Bueno, solo un año después, de 1994, funda Manos Limpias. Lo hace imitando un modelo italiano, un movimiento que había nacido en Italia con el mismo nombre precisamente como Justiciero. Y así se define en su página web Manos Limpias. Manos Limpias es un sindicato de ámbito nacional, independiente, no hipotecado por nada ni por nadie, y que tiene como objetivo la defensa de los intereses legítimos y legales de sus afiliados. Supuesto sindicato, nunca se llegaron a conocer su número de afiliados. De hecho, los investigadores creen que también hay fraude ahí en la cuestión de las cuotas. Bueno, la unidad de España, la lucha en defensa de la Constitución, la lucha contra la corrupción o la defensa de los trabajadores es lo que apuntan como sus objetivos principales. Muchas causas abiertas. La primera, su primer gran objetivo fue el juez Baltasar Garzón. Contra él llegaron a presentar 17 querellas.
llegan a apartarlo de la investigación de los crímenes franquistas por prevaricación, precisamente, una de las reclamaciones presentadas por Manos Limpias. Atucha, otro de los objetivos donde lograron la inhabilitación, la condena por no disolver Socialista Berchaleak, la marca blanca de Batasuna, al entonces el presidente del Parlamento vasco. Contra la familia Pujol se querían por corrupción, también en los últimos tiempos contra Carod Rovira por reunirse con ETA, pero ya van a ver que van mezclando cuestiones de lo más diverso. Tienen querellas también Mas y Puigdemont por desobediencia y, por ejemplo, contra Bildu se querellaron por no recibir a los Reyes Magos durante una cabalgata en pleno mes de enero. Querella también presentada contra Podemos por financiación ilegal, archivada, contra la Paya da Colau por amenazas contra las instituciones durante las movilizaciones, contra el 11M por organización criminal, o querellas, por ejemplo, contra Nunca Máis, lo apuntaba antes Carlos Aymerich, por estafa en la recaudación de fondos tras el Prestige. También se archivó esta querella presentada por Manos Limpias. Contra Willy Toledo por ultraje a España. Y vamos a ver otras como más curiosas, ¿no? Contra Samuel Eto'o se querellan contra el futbolista por incitar a la violencia en la celebración de un título del Barça. Contra la Guardia Civil se querellan por permitir que las parejas gays vivan juntos, las parejas de guardias civiles. Esto de la homosexualidad se reitera en varias ocasiones. Se querellan contra los Lunis, el programa de televisión española, porque un capítulo incluye una boda gay. Le acusan de transgredir el derecho de honor de los menores. Otra querella presentada, curiosa, contra esta campaña de la Junta de Extremadura. Campaña de educación sexual, llevaba por título El placer está en tus manos. Bueno, le acusan de corrupción de menores y de incitar al onanismo. Así se recoge precisamente en la querella de Manos Limpias. También se han querellado contra los fabricantes de Viagra, por pervertir la integridad moral. Y otra curiosidad más, contra un grupo de opositores en Madrid por manifestarse en calzoncillos para reclamar sus derechos laborales. Bueno, y a la vez que el responsable de Manos Limpias entraba en prisión, era detenido también el máximo exponente de Ausbank, que, por cierto, cuando era conducido por la policía, dejaba un momento más que curioso. Voy a enseñarle las oficinas a la policía, encantado de hacerlo, y estoy a la disposición de la ley, ¿no? Gracias a todos. Voy a enseñarle las instalaciones a la policía. Ya estaba detenido en ese momento Pineda. Por cierto, con también vínculo, relación con Bernat, también proviene de la extrema derecha. Fue el responsable, el jefe nacional del Frente de Juventud en 1982. Llegó a ser detenido precisamente en una redada contra este frente. Nace Ausbank en el año 1986, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Fue expulsada en dos ocasiones del colectivo de consumidores por irregularidades, la última en el año 2014. Bueno, Ausbank lidera, por ejemplo, el movimiento en el fraude de las filatélicas. Seguro que lo recuerdan, Fórum y Afinsa en el año 2007. Pero la Audiencia Nacional les expulsa de la acusación particular por sospecha ya entonces de fraude. Ese mismo año, el año 2007, ojo al dato, porque 6 bancos y cajas admiten entonces ante el juez haber pagado 350.000 euros a Ausbank. Lo hacen a cambio de que firme la Declaración Universal de los Derechos de Usuarios de Servicios Bancarios. Por este motivo se le expulsa a la primera vez del colectivo de consumidores. En 2009 el presidente de Credit Service denuncia un intento de extorsión de 300.000 euros. Lo acabamos de escuchar. Hoy ha dejado parte de esa conversación que grababa con el propio Luis Pineda, en el que negociaban ese chantaje, esa cantidad que tenía que entregar. No, estamos hablando de a mí me das el 30% que te quitas el valor y encima le callamos la boca donde quiera que salga, porque soy yo el que sale y usted es un sinvergüenza. Está claro. Pero intentemos redondearle, no hablemos de 10, de 15, de 20, redondeemos a 6.000 euros. Señor Rosselló, tenga usted 6.000 euros. Es que para mí 6.000 euros, no sé, si la unidad de valor es 10, poner la otra es 60, pero si es 50.000... No, pero yo creo que eran 30.000. Pero, joder, ¿y por qué no hacemos el porcentaje? Vale, pues que va un porcentaje un poco más bajo para que lo dé. Bueno, igual, pagar 6.000 te pagar 9.000, pero no pagar... Vamos a hacer números rápidamente, venga, me encanta esto porque así se soluciona la cosa. Lo del proceso, el 30% de los sobres. Entonces le digo, tienes que pagar el 100%, pero toma la y encima, hablamos con el abogado contrario... Solo con que sean 30.000, bueno, 9.000 euros, sobre 9.000 euros, para ya hacer mis números, sobre 9.000 euros. Vale, lo quitamos en el... Ponte nación, ponte 40. Es por 4, 12.000 euros. 12.000 euros. No solo lo quiero, es que no puedo, porque lo que se hace da... Vale, vamos a hacer su mujer. Venga, 12.000 al señor Rosselló, nos lo quitamos encima, nos damos la mano... Habla con la suya y le dice a los 14.000 euros.
Nos quedamos hablando, no te interesa ninguno. Yo he conseguido de una parte de los demandados de 12.000, aquí está. Bueno, lo cierto es que Ausbank se convierte durante la crisis económica en el Robin Hood contra los abusos de los bancos. De hecho, en Galicia llegan a abrir 3 delegaciones, en Vigo, en Santiago de Compostela y en Ourense. Se expanden como la pólvora por toda España. Logran sentencias, bueno, ejemplares. Antes comentaba Fernanda la más relevante, históricas contra la cláusula suelo. Algunas de ellas del Supremo, incluso ratificadas. Pero es curioso porque cuando uno va a sus propias cuentas, publicadas en su página web, Ausbank declara en 2014 un patrimonio de 1,3 millones de euros e ingresos de 6,5 millones, siendo una asociación, ojo, sin ánimo de lucro. Así se estipula. Según sus cuentas, ya digo, publicadas por ellos mismos, de esos 6,5 millones de ingresos, Fernanda, 400.000 provienen de sus socios y 6,1 millón de euros de otros ingresos sin especificar. Bueno, pues como vemos, sospechas sobre el funcionamiento de ambas asociaciones no son de ayer, llevan años, bueno, pues los jueces detrás de ellos. Tú, Carlos, relacionas un poco el que se hayan precipitado los acontecimientos con que sí. Desde los abogados de la Infanta ya han dicho que fueron ellos también sometidos a un intento de extorsión. Home, eu creo que é evidente, quero decir, mentres... Aquí pasa igual que con Puyol, mentras Puyol era un gran español e todos, non? Decía que lle prestara grandes servizos á democracia, todo o mundo sabía o que podía pasar, pero ninguén o atacaba. Cando se fai independentista van contra ele. Agora Ausbank, Manos Limpias, mentras facía todas estas barrabasadas e actuaba como mamporreiro do PP e do goberno de turno, non había ningún problema. Claro, cando empeza xa a tocar o que non debe, a pisar algún callo, pois é cando van contra él, pero eu creo que iso é evidente, ¿no? A mí, vamos a ver, me cuesta un poco de trabajo decir lo que voy a decir, pero lo digo por lo siguiente. A mí, en principio, ya lo he dicho antes, me escandaliza esta situación y es una depravación. O sea, y me hace recordar incluso casos que en Vigo sucedieron en el ámbito urbanístico, donde abogados expertos en llevar planteamientos que no les afectaban en nada, y cuando estaban a punto, o lo ganaban seguro, pues hacen una extorsión, retiran la demanda. Por lo tanto, yo planteo, sin tener ni idea de derecho, la cuestión de la demanda interruptus, si es un tema que se puede legislar para evitarlo. Una demanda no se puede retirar así como así. Primero, o sea, debía de ser de alguna forma. Ya. Segunda cuestión, me pongo en la piel de muchísima gente que a la vista, no de todos los litigios, vamos a decir, sucios, sino de litigios con buen resultado, pues de alguna manera tenían un instrumento ahí que veían con simpatía. Por lo tanto, la verdad es que me preocupa que si UPyD ha desaparecido, que era un poco la Dalí de las denuncias en cosas que nadie denunciaba, estos, que aunque sean unos sinvergüenzas, algunas cosas que denunciaron... No, porque ellos se metían en un fregado para tratar de conseguir un rendimiento económico. Al final, si no lo conseguían, en algunas ocasiones continuaban. No, aquí viene la tercera cosa que no debía de decir, pero que la voy a decir, y es la siguiente. ¿Estos montaron este asunto desde el origen para eso? No lo sé, yo no lo sé. Porque yo también te digo una cosa, Fernanda. Yo he visto extorsiones planteadas a la inversa. O sea, que los abogados de tal le plantean al que lleva la acusación popular, o lo que sea, la acusación a secas, un arreglo a cambio de pagar. Y a lo mejor parte de la conversación esta, por ejemplo, no me quiero poner en ningún papel defensor, estoy diciendo que tenemos que cuestionarnos también algunas cosas. Puede ocurrir que la extorsión a veces sea provocada. Incluso en el tema de la Infanta, la verdad es que yo no la tengo toda conmigo. Ya. Bueno, Roberto, en cualquier caso decías, bueno, aclarabas antes, lo de Manopolite, que era el nombre en el que se inspira Manos Limpias, no era exactamente una asociación. No, Manopolite es la operación que se le da a la acción judicial de la magistratura, en principio de Milán, ¿no? Que es la que empieza la gran operación de lucha contra la corrupción en Italia. De la que hemos hablado aquí muchas veces, porque se pretendía regenerar el sistema y al final el sistema acabó como acabó. Cargándose el sistema. Pero decías en cualquier caso, ¿a ti te parece que es la ocasión de empezar a hablar cómo tiene que funcionar la acusación particular? ¿Quién puede presentarse como acusación? Sí, vamos a ver, hay una primera cosa que hay que decir, que yo estos días he visto, en realidad hay muy pocos países en nuestro entorno donde haya acción popular. Es decir, la acción popular es una excepción en nuestro entorno jurídico, no hay acción popular.
En segundo Que lugar, aclaremos, es una forma de proceder, Sí, sí, está en la Constitución. de presentar Parece que como es acusación en el caso, es el artículo 125, aunque no se me esté parece. directamente afectado por Exactamente. el procedimiento. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una que me parecería que merecería la pena ser discutida, que es convertir en norma la doctrina Botín, ¿no? Que es que si no acusa la Fiscalía, es decir, que si no acusa a alguien, si no hay, no se pueda, la mera acusación popular no pueda iniciar un proceso, ¿no? Y luego hay un tema... ¿Tú crees que esto debería convertirse en norma? Yo creo que esto habría que plantearlo seriamente, ¿no? Yo creo que, efectivamente, esto habría probablemente que plantearlo, a mí no me parecería mal. No es un tema en el que yo soy especialista, yo no soy procesalista, pero creo que es un tema claramente planteable e incluso es probable que esta sea una solución, ¿no? Que permitiría acabar con estas situaciones de extorsión, ¿no? Que es a lo que se ha dedicado este grupo. Pero, en todo caso, hay una cosa que es absolutamente obvia, ¿no? Es que lo que no puede ser es que el que acusa no tenga ningún tipo de vinculación con la razón de la acusación. Es decir, que tienes que tener un elemento de vinculación que te legitime para acusar. Si no, ¿cómo vas a acusar? Es decir, que bueno, uno puede entender que un grupo de personas que están vinculadas, que no tienen la capacidad de ser acusación particular, pero que podrían ejercer la acción popular, la pueden ejercer. Pero esto de que una asociación pueda acusar de manera universal, esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Primero, en ninguna parte del mundo, de manera universal, a los Goonies, a los Goonies estos, a los dibujos animados y al futbolista, en fin, una cosa disparatada. Y por tanto, yo creo que hay que limitar la acción popular, hay que, diríamos, regular la acción popular para evitar que un grupo criminal, como ha ocurrido ahora, yo no tengo en absoluto claro que esto tenga que ver directamente con el tema de la infanta. Yo creo poco en las teorías conspiratorias de la historia. Tampoco creo en las casualidades. No, bueno, en fin, yo no creo que esto sea una casualidad. En todo caso, bueno, parece que, diríamos que es difícil que toda la gente que está implicada en el descubrimiento de esto, que son los policías, los fiscales, los jueces, que al final actúen a las órdenes de un supuesto cerebro, de una supuesta mente que todo lo controla. A mí esto me parece poco creíble. Déjame un momento, Roberto, porque bueno, si tuviéramos que hacer una lista con las personas que han pasado por esta mesa, que de una manera u otra han acabado entrando en prisión, pues ya empezamos a tener algún problema de ocupación, de capacidad, porque Luis Pineda, que hoy está en prisión incondicional, por cierto, pasó también por esta mesa. Y atención, porque efectivamente en aquellos días bueno, estaban siendo anuladas las cláusulas suelo como consecuencia de la intervención de Ausbank, así que el hombre estaba que no cabía en sí de gozo, dando lecciones a todo el mundo, diciendo qué era lo correcto y qué era no lo correcto. Esto es un pequeño fragmento de aquella entrevista. Nosotros queremos un mundo con una economía más sostenible, más sustentable y donde el sueño americano, prosperar por trabajar bien, no por abusar de la posición de dominio, se haga realidad. He pasado de indignado a ofendido. O sea, ¿qué estamos dejando hacer a los financieros? Dominar las empresas. Lo que ha habido ha sido 4 manzanas podridas repugnantes que había que haber echado del Edén. Por ejemplo. Pues mire, Caixa Catalunya, claramente, por ejemplo, que es el peor ejemplo. La CAM también había que echarlo. Y una forma de operar del estilo Miguel Blesa de Caja Madrid que también era repugnante. Había que haberles apartado y haber seguido el camino. Dice, no, las hemos dejado, les hemos dado un bonus, les hemos dado una placa y encima les aplaudimos. Esto es el mundo al revés. Ahora los financieros tienen un poder de dirección que no les corresponde. Y como lo han conseguido, están abusando de él de una forma brutal. ¿Y por qué? Porque tienen dinero. Y encima el dinero no es suyo, es nuestro. O sea, es el mundo al revés y nosotros todos diciendo amén. Entonces, también en el mundo bancario existe la responsabilidad del asesoramiento correcto. Y para pedir un préstamo como es debido, hace falta también tener económicas, empresariales, un MBA. Pero ¿dónde hemos llegado? O sea, confiamos en nuestros bancos y hacíamos bien. Un cuchillo es una cosa muy buena porque uno corta y come y es educado y, en fin, esto es el desarrollo de la humanidad. Pero con un cuchillo también se mata. Con un cuchillo también se mata. Yo no sé, estos personajes que son capaces de pontificar en un momento determinado mientras hacen otras cosas cuando se dan la vuelta. Yo digo 2 cosas breves que en realidad son insistencias sobre la primera parte. La primera me la provoca la grabación que habéis puesto ahí, en la cual se oye la negociación sobre un tema. Y asusta que los que acusan, procesan, etcétera, parecen que son los delincuentes, porque el juez funciona con un automatismo absoluto. Y por tanto uno se puede llegar a decir, ¿te proceso o no te proceso? ¿Y qué quiere decir te proceso o no te proceso? Te denuncio y vas procesado. Y esto no puede ser así.
el juicio de la infanta, a eso voy ahora, el juicio de la infanta lo plantea. Y por tanto, desde mi punto de vista, con independencia de lo de Roberto, sobre lo cual yo no tengo en este momento un criterio determinado sobre si en este momento se puede ir ya directamente a la supresión o a la modificación sustancial de la acción popular, lo que creo es que no se puede procesar de esta manera y no se puede suponer que hay un automatismo tan grande manejado desde fuera del sistema, del Estado y del Poder Judicial que le permite negociar de esa manera con absoluta credibilidad, porque eso funciona exactamente así. De la segunda cuestión, me voy a apoyar en lo que dijo Carlos, ¿verdad? Carlos prefiere en este momento creer que quien fundó todo esto y tal es una conspiración de Aznar, el Estado, la derecha, el poder. Eu non digo iso, digo que cando lle serviu Pero ¿por qué dices que le sirvió? Home, claro, porque lles fixo grandes Pero servizos a quien de lo que estamos seguros que le sirvió fue a ellos. Non A sei. los otros no. Non sei que para o Partido Popular cando utilizaba contra opositores, contra ¿Pero quién te dice que lo ha utilizado y que ellos no estaban haciendo su negocio? Bueno, eso lo dices tú. Es que tú necesitas darle a estos señores una cobertura para todo aquello. No la necesitaban. No la necesitaban para nada. Home, si a necesitaban, porque non nos yo perseguían. creo, al contrario de lo que Persíguenos dice... agora non nos perseguían antes, claro que ¿Pero tiñan quién los cobertura. persigue? Como que non nos ¿Los están persigue perseguindo. Aznar? No. Digo que agora é cando se vai contra eles, seguramente van a prisión, que xa deberían ir antes. A ver, parece que la intervención de la cuestión de la infanta es porque piden 3 millones al despacho del señor Roca y el señor Roca lo denuncia. Ese es el hecho. Y eso no hace falta la conspiración del Estado para eso. Hace falta un abogado que está en plena situación que no es delincuente y está en plena situación de denunciar, y cuando le sucede el asunto lo pone en conocimiento de quien corresponde. Bueno, y por tanto este tema no hay que darle más, porque si le damos más explicaciones estamos efectivamente en una teoría conspirativa en el que parece que los malos es cierto son los que, buenos, coinciden las dos detenciones, la de Ausbank y la de Manos Limpias, que es un poco llamativo. Porque entre sí están relacionados. Bueno, están relacionados no exactamente. Según el juez, unos estaban por un lado y otros por el otro. Bueno, en cualquier caso, seguiremos hablando de este asunto porque en las últimas horas el asunto aquí en Galicia tiene que ver con otro procedimiento judicial. En este caso es la Fiscalía la que considera que 2 altos cargos de la Consellería de Sanidade podrían haber cometido prevaricación por no haber suministrado el medicamento que curaba la hepatitis C a media docena de pacientes. Hoy ha intervenido otra vez, ya desde Galicia, el presidente de la Xunta. Ayer hablábamos con uno de esos altos cargos investigados y Feijóo hoy decía esto. Somos unha das comunidades autónomas que máis pacientes tratou fronte ao virus da hepatitis C. Investimos máis de 75 millóns de euros o ano pasado nesos tratamentos e polas informacións que temos, pois máis de 1.130 pacientes foron con esa comisión obtiveron ese tratamento e parece ser que no entorno de 10-13 pacientes se lle denegou por criterios clínicos. Por lo tanto, todo o interese por dar a coñecer cal é a nosa forma de traballar e por iso o Goberno tomou a decisión de que o Consello de Sanidade comparezca no primeiro pleno da Cámara e por suposto que se hai algún xuiz que tenga algunha dúbida de como se implementaron esos tratamentos daremos toda a información cando se nos requira e vamos a seguir acreditando que seguimos sendo un dos servicios de saúde máis responsables. Si hai dúbidas, vamos a acreditar que esas dúbidas se disiparán a través de datos e a través de informacións puntuais que vamos a dar a todas as que se nos requiran, tanto por parte do xuiz como por ámbito parlamentario. E vai a manter no seu goberno os 2 altos cargos imputados? Reitero que vamos a dar toda esa información. Estas personas merecen poder ser explicadas e escoitadas, porque me parecería que despois do traballo que se fixo simplemente despachalos por unha dúbida que me parece moi razonable que hai que despexar sin dúbidas non me parece en ningún caso axeitado. Bueno, la intervención hoy del presidente de la Xunta, después de las palabras que ayer pronunciaba desde Madrid, muy criticadas, por cierto, desde los afectados y desde diferentes partidos políticos de la oposición, que hoy, por cierto, seguía insistiendo en las responsabilidades políticas de este caso. Non é unha cuestión de porcentaxes, señor Feijóo, entérese ben. É unha cuestión de escoller entre a saúde dos galegos e das galegas ou
sacrosanto déficit cero. Cantos mortos necesita o señor Feijóo para comprobar que tuveron que ver as súas políticas de austeridade con esta realidade? Entendemos que a morte das persoas enfermas de hepatitis C por non recibir a medicación é consecuencia dese cumplimento do déficit do que o presidente fai gala. O señor Feijóo pretende escudarse no conselleiro para eludir as súas responsabilidades, pero dende o noso punto de vista estamos ante unha cuestión que excede claramente do ámbito da Consellería. Bueno, y antes de escucharos, aportar un último documento, porque saben que Feijóo y en general la Administración gallega ha insistido en estas horas que la administración de los medicamentos se realizó siguiendo criterios exclusivamente médicos. En las últimas horas, un grupo de médicos precisamente ha hecho pública una carta que se le remitió el 6 de febrero del año 2015, entre otras personas a Félix Rubial, que es uno de los altos cargos imputado en este asunto. Entonces era director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, y en esa carta estos médicos le decían cosas como estas. Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias por las que pasa la sanidad en nuestra comunidad autónoma y respetamos los análisis de coste-beneficio que en este tipo de tratamientos de elevado coste hacen las agencias y los profesionales que establecen los criterios para su utilización. Pero no podemos compartir y no compartimos que aplicando criterios económicos no se incluyan en los tratamientos con los medicamentos antivirales a pacientes de estadio Metavir F3 y que estos enfermos tengan que esperar a que como consecuencia de la progresión de su enfermedad alcancen un estadio evolutivo superior, Metavir F4, en el que ya existe un daño hepático mayor que en algunos casos puede ser irreversible. Bueno, este es solamente un párrafo de esa carta en la que ya les digo que se insiste de manera reiterada que la Administración estaría desoyendo las peticiones que se estaban cursando desde diferentes consultas médicas. Así que los médicos pedían ese medicamento para que se les administrara a determinados pacientes y esos medicamentos no llegaban a todos. Jorge Gurriarán, ¿cómo ves este asunto? Muy complicado, lo veo muy complicado, porque las capacidades para afrontar problemas sociales no son ilimitadas, no son ilimitadas. O sea, yo conozco países extranjeros, modelos de democracia y modelos de sentimiento social en donde a la hora de operar, por ejemplo, se decide en función de varias cuestiones, por ejemplo, personas fumadoras, no, a partir de cierta edad, no. Estoy hablando de países muy civilizados. Por lo tanto, el criterio de visión técnica de un asunto y de tener en cuenta que hay prioridades en función de las capacidades, no hay capacidades ilimitadas. Entonces, yo no me puedo significar rotundamente condenando esto. Inicialmente no lo sé. Tendré que saber qué ha pasado. Ahora, me llama la atención dos o tres cosas. Primero, si es verdad lo que ha dicho Feijóo, que se atendieron 1.130 pacientes, ¿es creíble que unas personas que han seleccionado 1.130 pacientes dejen fuera 10 o 13? ¿Es un ahorro sustancial con relación al conjunto de lo que están decidiendo? Yo lo único que puedo ver en esto inicialmente es que puede haber negligencia o un error. Pero es que evidentemente el error en profesionales de todo tipo hay que también asumirlo, incluidos los médicos. Carlos, ¿tú lo ves así? Pois non, vamos a ver, eu creo que o que estamos indo e o que estamos vendo é consecuencia de unha inversión absolutamente de prioridades que agora xa ten recoñecemento constitucional, cando o artigo 135, algún xa o decíamos daquela, di que a prioridade é a regra de ouro de contención do déficit, pagamento da débeda, etc., está dicindo que outras prioridades constitucionais, como o dereito á vida, o dereito á saúde, quedan detrás. Pero o planteamento que fai Jorge é unha pregunta que eu lle Sí, facía, o que que pasa é que facía o onte planteamento- aos portavoces da plataforma. Se as razóns foron presupuestarias, parece que o aforro, enténdaseme ben, non era sustancial. No, primeiro, O sea, nin quero o dicir, aforro... afectaría a un conxunto maior de Sí, persoas. o que pasa é que, vamos a ver, eu creo que 10 ou 13 son os casos que se logran probar, e que se logran probar de unha forma, digamos, certa para fundamentar a denuncia. Pode haber máis. Eu quero decir unha cousa, e o propio Montoro o decía, penso que hai 2 semanas, Sí, non? que Cando parte falaba da do déficit desviación e do decía, déficit bueno, tiña que que ver tíamos con que pagar hepatitis C, sí, pero cando tomaron esa decisión xa foi tarde. Quero dicir,
máis tarde do que deberían, seguramente. E antes de tomar esa decisión, que foi unha decisión política de pagar o medicamento... Todos estes asuntos tienen que ver antes de que se tomara esa decisión, porque esa subcomisión, en canto se sistematizó a distribución do medicamento, desapareceu. Entón, iso que quere decir? Iso quere decir que non eran criterios clínicos, eran criterios políticos e criterios económicos. Pero, e se a ti non te chama a atención as cifras, quero dicir, que o 90 ou 99% da xente recibira o medicamento por razóns presupuestarias quedaran fora esas... Pois non o sei, en todo caso aí terá que pronunciarse a xustiza. Eu o que si digo é que, vamos a ver, eu entendo as limitacións orzamentais. É claro que un sistema de saúde, un sistema público, non pode estar, digamos, ou non pode ser refén dos intereses económicos das multinacionais farmacéuticas, etc., etc. Pero hai mecanismos, e mecanismos legais para actuar neses casos. Podes expropiar a patente, pode haber un permiso temporal, como fan outros países. Bueno, poucos. India. Bueno, a India, Egipto no seu momento... Bueno, quero dicir, hai poucos, non sabemos moi ben por qué, pero efectivamente sucede así. Podería actuarse. Dos países que non son modelo de sanidad, ni la India Bueno, pero a India, neste caso, a India é un modelo para Médicos Sin Fronteiras absolutamente. O modelo pode ser Estados Unidos, onde a xente directamente morre se non... Non me lo digas a mí, que me has oído tú muchas veces criticar la política sanitaria. Por iso digo, Roberto, eu non estou poñendo de modelo a ninguén, simplemente digo que as políticas que se estiveron seguindo do que Feijóo anda presumindo estes días de que nos cumprimos co déficit, etc., ten consecuencias, e algunhas das consecuencias son estas. Bueno, eu quero simplemente, a India pode que non sexa modelo para moitas cousas, pero organizacións tan serias como Médicos Sin Fronteiras, por exemplo, poñen a India como exemplo de como se pode comportar un Estado cunha multinacional que... A eso me refiro, a eso te estaba referindo, ¿no? Como es perfectamente evidente, yo no estoy hablando de eso, estoy refiriéndome a que el hecho de la India no es modelo de política sanitaria porque la India es un país... No, pero en concreto, una de las grandes preguntas que se hacía es por qué los estados aceptan el chantaje de un laboratorio que está cobrando por un medicamento lo que el medicamento... Porque eran intereses compartidos con el gobierno. Bueno, en cualquier caso hablamos de este asunto concreto. Vamos a ver. Yo creo que, primero, y lo diré con toda claridad, las declaraciones que hemos oído de la oposición ponen de relieve con claridad que la política se ha convertido en Galicia en un auténtico estercolero. Es decir, que en un estercolero, así de sencillo. Esto es un estercolero donde se puede acusar directamente a la administración de haber matado gente. De todas maneras, Roberto, no es la oposición, es el fiscal el que considera esto. Pero si no estoy hablando de eso, estoy hablando de una cosa es que el fiscal entienda que en unos casos ha habido negligencia profesional o ha habido prevaricación, bueno, ya lo veremos, y otra cosa es que con ese motivo, porque esto es el mecanismo judicial, o sea, el mecanismo judicial funciona de esta manera y automáticamente es una diríamos, avalancha de declaraciones políticas absolutamente fuera de lugar y exageradas. Sí, pero sabes como pode cortar iso Feijóo? Dando explicacións no Parlamento xa... No, pero es que ya... pero xa... Ha dicho que va a dar explicacións en el Parlamento. O conselleiro, que vaya él xa a dar explicacións. En todo caso, esto, que dé las explicaciones quien las tenga que dar. En todo caso, vamos a ver, yo creo que el elemento del número es un elemento absolutamente fundamental para juzgar si es el motivo presupuestario el que ha determinado la decisión o no. Es decir, si se decide que sí en 500 casos y que no en 500 casos, uno puede pensar razonablemente que el criterio que ha determinado la decisión es el criterio presupuestario. Si se decide que sí en 1.300 casos y en 10 que no, o en 13 que no, o en 15 que no, o en 20 que no, solo desde la más absoluta mala fe se puede pensar, desde la más absoluta mala fe, se puede pensar que el criterio que ha determinado la decisión es el criterio presupuestario. Porque, evidentemente, no puedo... si le doy la medicación a 1.300 personas y no se la doy a 10, otra cuestión distinta es que la decisión de no dárselas a 10 sea correcta o incorrecta, sea médicamente adecuada o inadecuada, sea negligente o no negligente. Pero, desde luego, tirar por elevación y decir, no, esto es una responsabilidad política directa porque hay un problema presupuestario. Me parece un disparate. José Luis. Un disparate. Y vamos a ver, esto, efectivamente, el fiscal tiene todo el derecho de imputar, de acusar, el juez imputa y vamos a ver qué es lo que ocurre. En todo caso, insisto, tirar por elevación y suponer que a 10 personas no se les ha dado por ahorrar mientras que se le ha dado a 1.300 es un disparate, un disparate. Hay que ver en qué momento se llega a 2.300. José Luis. A ver, primero, yo estoy de acuerdo como lo formuló Jorge Gurriarán.
la idea de que los servicios, por importantes que sean, cualquier cosa, por importante que sea, la cuestión presupuestaria no tiene una disponibilidad presupuestaria ilimitada y, por tanto, siempre tenemos que administrar las cosas. Y es evidente que en el sistema de sanidad, que es el primer elemento de gasto de España, no se puede ir a la política de decirle hacemos todo a todos y así nos curamos mejor y nos libramos de las responsabilidades y nos libramos incluso de las decisiones de conciencia. Viene uno que le duele la cabeza y yo le hago todos los escáneres, todas las pruebas, lo mando al hospital de al lado y tal, y luego le digo que tiene una migraña. Bien, pues eso no se puede hacer así y, por tanto, sería la primera cuestión que tenemos que afrontar. Y también estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice Roberto, que cuando el debate se pasa inmediatamente a si hemos asesinado o no hemos asesinado, es evidente que es un debate podrido. Y, por tanto, yo creo que en ese terreno no se puede dar. A ver, yo voy a decir dos cosas más. Es evidente que puede haber esa opinión de los médicos, pero hay muchas más opiniones de muchos médicos. No hay ningún caso, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún diagnóstico en el que no haya dos opiniones médicas, dos opiniones de los abogados, dos opiniones de los expertos. Y, por tanto, eso puede estar ahí, pero puede no tener razón. Pero estos son médicos que estaban atendiendo a pacientes. Pero el que seleccionó también era médico. No, Concho, pero vamos a ver, estos son médicos que estaban atendiendo a pacientes y que ellos estaban solicitando un medicamento que no llegaba. No, pero no es una opinión general. Son médicos que atendieron a pacientes con hepatitis C y que ellos cursaban peticiones que no eran atendidas. Sí, claro. Y hay otro médico que es el que tiene que hacer el que tiene que administrar el sistema, que genera las condiciones. Ellos simplemente plantean unos documentos en los que pone el día 15 pedimos el medicamento, el día 30 pedimos el medicamento. Ya, pero la pregunta es si quien dirige el sistema de salud tiene que ser el director o tiene que ser el médico de Forcadell. Esa es la pregunta. Y el médico de Forcadell no es el que dirige el sistema sanitario. Y, por tanto, el médico de Forcadell puede pedir una medicina o puede pedir un tratamiento y la autoridad competente le puede decir que ese medicamento no está autorizado o no está debidamente consolidado, etc. Y, por tanto, esa es la tal. Y luego hay una cuestión que yo no puedo entender. Y es que esto, sin haber puesto encima de la mesa todos los informes que hay y sin haber tomado la decisión previamente si hay un hecho que se puede considerar delictivo, atribuible a una persona, se empieza por el procesamiento, por la imputación. Sí. No lo entiendo. Y yo creo que esto es lo que genera un daño irreparable a todo el conjunto del sistema. Es decir, en este momento, una parte importante de los gallegos cree que hay dos personas, directores generales o subdirectores o lo que sea, de la Xunta de Galicia, que porque son unos irresponsables o unas malas personas han dejado morir a unos tíos por no gastar un dinero que no es suyo. Y la culpa de que eso se haya extendido así la tiene algún fiscal en algún sitio. Y, por tanto, eso no puede hacerse así. No puede darse por sentado, no puede iniciarse la cuestión por la hipótesis máxima para luego bajar a la mínima. Hay que pasar por la mínima para ir a la mínima. Carlos, tengo 10 segundos. Aquí no se escapa nadie. El sistema de sanidad no emigra. Los funcionarios ni siquiera se podían imaginar antes de ayer que podían ser imputados o investigados o lo que sea. Y, por tanto, no hay ninguna necesidad de hacer las cosas así. Lo que pasa es que estamos en este momento en un maximalismo persecutorio, donde todo lo que huele a administración y a poder huele también a crimen y lo hacen oler. Y, por tanto, yo creo que esto es un disparate. A ver, es que tengo un pouco... De verdad, a ver, pero, vamos a ver, é que eu creo que a cuestión non é que señan malas persoas. A cuestión é que teñen unha orde de prioridades, seguramente con base constitucional, pero que entón tira por terra, a verdade, todo isto da defensa ao dereito á vida, do Estado de Dereito e tal, equivocado. Non é que señan malas persoas, é que siguen unha racionalidade equivocada. Pero que vamos a ver, estamos falando dun servizo público. E o servizo público résese polo que se chamaba esa cláusula de progreso, non? O estado da ciencia no seu momento, etc. E vou ler só unha cousa, a indemnización, a lei de finais do ano pasado, di, só serán indemnizadas as lesións producidas ao particular, e isto introduciuse para limitar a responsabilidade por danos médicos, que proveñen de danos que este non teña obriga de soportar, e di que non serán indemnizados os danos que deriven de feitos ou de circunstancias que non se puidesen prever ou evitar segundo do estado do coñecemento da técnica ou da ciencia existentes no momento de producirse ese sen prexuízo das prestacións existenciais ou económicas. Claro, a cuestión aquí é, do punto de vista da responsabilidade administrativa e penal, o estado da técnica ou da ciencia permitía evitar eses danos? Sí, porque a medicina xa existía. Bueno,
Quen toma decisión e por que razón de que non se lles administre cando se hai unha prescripción médica? A ver, claro, venga. e por que se empeza a prescribir cando se toma decisión política despois de chegar ao acordo co laboratorio? Esa é a cuestión. A ver, Roberto, Esa é de a verdad, cuestión. tengo 2 segundos. Es tan breve como esto. El candidato socialista a la Diputación de Lugo, que no fue presidente de la Diputación de Lugo porque estaba imputado, Manuel Martínez. Manuel Martínez se ha sobreseído el caso sin entrar siquiera en él. Se archivó, exactamente. Los concejales de Santiago, que fueron 7 condenados en primera instancia y expulsados de la vida política, fueron... Vamos a ver, el daño que la imputación, yo creo que en el estado en que están las cosas, absolutamente irresponsable que ha hecho el juez, va a producir, el daño que produce es un daño irreparable al sistema sanitario y a las personas. Es decir, esto está claro, absolutamente claro. Es decir, otra cuestión distinta, yo coincido de nuevo con lo que decía José Luis, es que a la vista de los elementos probatorios tú decidas que no te queda más remedio que imputar. Pero imputar de plano, insisto, lo que significa es que se produce un daño a la credibilidad de los ciudadanos en el sistema sanitario, al margen del daño que se produce a las personas. Pero si me da igual el auto de imputación ahora, ahora me da igual no digo que ahora, en este momento, y a efectos del argumento que estoy manejando, me da igual el auto de imputación, porque no es razón. Claro. Limitamos a imputación, eliminamos a acción popular. A ver, venga, tengo que hacer una pausa publicitaria, establezcamos un criterio que nos permita saber que la persona imputada razonablemente va a ser condenada. Dejadme que hagamos una pausa, vamos a seguir hablando de este asunto porque la declaración... ¿Crees que yo defiendo la impunidad? Non sei, pero se queres eliminar a acción popular... No sabes si yo defiendo la impunidad. No, a ver, o que estás defendendo produce como consecuencia impunidade, Roberto. Si yo defiendo la impunidad, se eliminas a acción popular. Se queres limitar a capacidade de acusar dos fiscais e de imputar dos suíces, vamos a hacer esa pausa publicitaria, nos quedan todavía unos minutos de programa, no muchos, pero a la vuelta vamos a tener tiempo para hablar de 2 cosas, Orcos y Ambroise.